Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes compañeros. Hoy en la página de Profesionales de Hierro tenemos la oportunidad de desarrollar la temática de políticas públicas. Comencemos. Veamos, ¿qué son las políticas públicas? La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Mientras tanto, la definición de público es una palabra que engloba todo lo relacionado con la gestión de masas de población. Entiéndase esto como todo lo que la sociedad utiliza como parte de la ciudad o del ambiente que lo rodea. Veamos algunas definiciones de política pública. Eklo y Winsdowski definen como una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. Sin embargo, Tunin y Meny definen como resultado de una actividad de una autoridad investida de poder público y autoridad gubernamental. Por tanto, Dai define como todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Mientras tanto, Outwood define para que una política pueda ser considerada como una política pública es preciso que en un cierto grado haya sido producido o por lo menos tratado al interior del marco de los procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales. Veamos algunos tipos de políticas. Tenemos políticas estatales, que son directrices emanadas desde la concepción vigente de Estado. Su legitimidad está ligada a la naturaleza del Estado. Tenemos a las políticas gubernamentales, que son directrices emanadas en un gobierno en el poder. Su legitimidad está ligada a la capacidad del grupo de imponer la directriz al colectivo. Mientras tanto, las políticas institucionales son directrices emanadas desde la estructura de poder de una organización y su legitimidad también está ligada a la capacidad del grupo de imponer directrices al colectivo. Veamos cuáles son los usos y términos de políticas públicas en sentido moderno. Etiqueta para referirse a un ámbito de actividades, expresión del propósito general o de la situación deseable sobre determinados asuntos, propuestas concretas, decisiones gubernamentales, autorización formal, programas, resultados, impactos, teoría o modelo. Y por último, procesos. Algunos elementos para identificar la existencia de una política. Tenemos la implicación del gobierno, la percepción de problemas, definición de objetivos y procesos. Una política pública existe siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas, percibiendo como problemáticas. Algunos elementos de política pública. Tenemos a la acción práctica, no solo discurso, un conjunto de decisiones, decir que existe un problema, decidir que se debe intentar resolver, decidir la mejor manera de proceder, decidir legislar sobre el tema, etc. Utilización de autoridad del Estado genera obligaciones y derechos, y es respuesta a situaciones consideradas como problemas que requieren intervención pública. Veamos concepto de políticas públicas. Para fines operacionales, por políticas públicas debería entenderse como un curso de acciones estable definido por el gobierno para resolver un área relevante de asuntos de interés público, en cuya definición en las actuales sociedades suelen también participar actores de origen privado. Veamos el mapa de proceso de políticas públicas. Iniciamos con el problema, la definición del problema, identificación de respuestas, soluciones alternativas, evaluaciones de opiniones, selección de opciones de política pública, implementación y la evaluación. ¿Cómo enfrentar el proceso?
Para comprender quién y cómo se elaboran las políticas públicas, se debe considerar las características de los participantes, en qué fases y roles juegan, de qué autoridad u otro poder disponen y cómo se relacionan y controlan unos a otros, es decir, los ciudadanos, el presidente y su gabinete, la legislatura, partidos políticos y sistemas de partidos, actores subnacionales, poder judicial y jueces, burocracia y funcionarios, expertos, técnicos y especialistas, empresarios, grupos de interés y por último sindicatos y movimientos sociales. ¿Cómo entender la formación de las políticas públicas? Es necesario entender las políticas públicas como un proceso, flujo de eventos, flujo de interacciones entre sujetos involucrados en la elaboración, implementación y evaluación de las decisiones, y como un flujo de decisiones sobre el problema de alternativas de solución de los mecanismos de implementación y los juicios evaluativos. Ahora veamos una mirada al proceso de una formación de políticas. Iniciamos con la formación de la agenda de gobierno, la formulación, legitimación de la política, programas, las posiciones de las políticas, fines, metas y medios de efectuación, la implementación de la política y acciones de la política, que remarcan en estos procesos de efectos de la política, evaluación de los efectos y decisiones sobre el futuro de las políticas, es decir, los programas. Hagamos un resumen. Procesos de formación de políticas. Las políticas no implican una secuencia lineal y estable de eventos bajo el comando de diseñadores racionales. Hay una gran inestabilidad y gran cantidad de variables que son controladas por un solo tipo de actor. Las políticas se adaptan a un contexto cambiante y hay procesos que se reiteran. No son solamente un proceso de soluciones racionales de problemas, sino interaccionan entre múltiples actores con intereses, valores y visiones divergentes, es decir, que interactúa gran cantidad de actores. ¿Cuáles son los procesos de formación de políticas? Bueno, son resultados de situaciones y oportunidades que deben ser aprovechadas por actores que interesados en impulsar sus propuestas de política y ponerlas en marcha. La argumentación y la persuasión son elementos centrales. Las capacidades gerenciales cumplen un rol central: establecimiento de metas, negociación, generación de consensos e identificación de escenarios, etc. Veamos algunos ejemplos de políticas públicas. Tenemos a la Ley 045 del 8 de octubre de 2010, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, siendo esta una herramienta del Estado adoptando medidas políticas, legislativas, normativas y administrativas para eliminar prácticas de racismo y o discriminación en el Estado plurinacional de Bolivia. Veamos la universalización de los servicios básicos, determinando que los servicios básicos constituyen un derecho humano, siendo la obligación del Estado plurinacional de Bolivia garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a esos servicios en condiciones equitativas, refiriendo principalmente al agua y alcantarillado sanitario. Y un último ejemplo, el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, que establece que todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia, corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles del gobierno. Bueno, eso es todo, amigos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Profesionales de Hierro. Hasta la próxima.